Su gracia es más que suficiente. Los saludo hoy domingo 19 de marzo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Hoy quiero hablarles sobre lo que es el testimonio de mi vida. Hay quienes enseñan, hay quienes predican gracia, pero hoy día quiero compartirles algo que es de mi propia experiencia, de mi propio testimonio, de una vida de gracia. Y antes vamos a orar, como siempre. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, Padre amado, que tu palabra, Señor, habite en nosotros y podamos ponerla por obra y que el Espíritu Santo nos traiga siempre a memoria tu palabra en todos nuestros actos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y todos decimos amén. Hoy el tema es la gracia de Dios. Y no es que yo sea un predicador de la gracia, soy un ministro del Evangelio, y el Evangelio está lleno de la gracia de Dios. Quienes me conocen saben que toda mi vida he trabajado y estaba trabajando como funcionario en una empresa importante en Arequipa y el Señor me llamó al ministerio. Pero un día, después de 36 años de trabajo, tuve que retirarme de la empresa. Y al día siguiente teníamos un seminario y en esa madrugada yo me acuerdo que le dije al Señor, lo tengo apuntado ahí en mi agenda, a partir de hoy día voy a vivir de tu gracia. El Señor tomó mis palabras, porque Él siempre nos escucha, y bueno, durante 5 años yo tenía un buen sueldo, ya no tenía sueldo, y durante 5 años hice de todo, pero el Señor fue fiel. Nunca, nunca, nunca Él dejó de proveerme. Entonces, algunos, como decía al comienzo, enseñan, otros predican de gracia, pero qué bueno es cuando uno ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Y alguien podría pensar, bueno, ¿y qué cosa es gracia? ¿No? ¿Es una nueva doctrina que tratamos de introducir nosotros? No. La gracia de Dios está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, que toda la palabra de Dios es la manifestación de su gracia. Y gracia también es su amor, su bondad, su misericordia, y que está disponible para todos aquellos en Cristo Jesús. La gracia de Dios es el favor inmerecido. Y personalmente, como les decía, vivo solo por la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre estuvo presente en el pueblo de Israel. Dios amó a su pueblo de pura gracia, dice Oseas 14:4, aun cuando Israel era un pueblo rebelde. El Evangelio de Juan presenta a Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Vayamos a la palabra para que lo veamos en cada una de nuestras Biblias, como siempre. Yo siempre les pido, hermanos, que cuando alguien predique, y en el caso personal, cuando ustedes y yo estamos en la comunidad, todos están con su Biblia. Y vamos a ir a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, cuando dice la palabra: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí,
porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hace un tiempo estaba predicando en una capilla de mi barrio, eh, después que había dejado el trabajo. Estaba viviendo por la gracia de Dios, y un día estaba compartiendo. No tenía todavía el fundamento bíblico muy claro, y estaba compartiendo sobre la gracia de Dios que la estaba viviendo. Y terminó la reunión, y al fondo había dos jóvenes que se me acercaron y se presentaron como seminaristas. Y lo primero que me dijeron es: nunca hemos escuchado sobre la gracia de Dios. Y lo que yo les dije: bueno, yo vivo la gracia de Dios. Entonces, alguien podría pensar: bueno, es una nueva doctrina. No es una nueva doctrina. Está presente en toda la Biblia. Podría dar 50, 100 citas sobre la gracia de Dios, pero veamos mejor el testimonio de Pablo. Pablo nos dice en 1 capítulo 15, versículo 10, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia no ha sido vano conmigo, pues yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino su gracia actuando en mí. Pablo, el perseguidor de cristianos, por la gracia de Dios, pasó de perseguidor de cristianos a ser perseguido. Y Dios le mostró a través de Ananías todo lo que él iba a sufrir por causa de su nombre. Y Pablo aceptó. Pablo vivió la gracia de Dios. Qué fácil es poder vivir de un sueldo, tener propiedades, tener autos, hacer viajes y todas esas cosas que llenan muchas veces a los hombres. Pero en este tiempo, hermanos, eso no nos sirve de nada. Solo su gracia. Su gracia que está disponible, que está permanentemente en todos los que creemos en Jesucristo. Y Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, él dice: mas el Dios de toda gracia. Entonces no solamente es Pablo, no solamente es Juan, no solamente es Pedro, es toda la Biblia que habla sobre la gracia de Dios. Una conclusión importante del primer concilio cristiano, que fue en Jerusalén, es el que sigue. Dice: por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Está hablando de que Dios no hace acepción de personas. La salvación es para los judíos y también para los gentiles, o para los griegos, como se les llamaba en otro tiempo. Y eso lo encontramos en Hechos 15:11. Y en efecto, Pablo revela que nuestra salvación es por gracia. Efesios 2:8 nos dice la palabra que vuestra gracia, o vuestra salvación, perdón, es por gracia, mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se vanaglorie. Así que nuestra salvación es por gracia. El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo también es por gracia. El Espíritu Santo que se ha derramado sobre toda carne también es por gracia. Entonces encontramos que la fe, siendo un don de Dios, también es por gracia. Quiere decir que resulta que Dios es un Dios de toda gracia.
Pero hay un pasaje muy interesante que sería bueno que lo compartamos en, en Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 para que tengamos el contexto. Y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Lógicamente está hablando de sí mismo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay 2 formas, entonces, de poder vivir esta vida. O vives por tus fuerzas, que ya sabemos todos que son limitadísimas, lo estamos viendo ahora, o vives por la gracia de Dios. Tú tomas la decisión. Y si vives por la gracia de Dios, quiere decir que tú vas a depender totalmente para todo de Dios. Esa es la verdadera acepción de lo que es la humildad. La verdadera humildad es la total dependencia de Dios para todo. Y si tú decides en ese sentido, su gracia no será en vano, porque su gracia te llevará a niveles de vida que jamás podrás imaginar. Yo te invito, he dado algunas citas, a que revisemos estas citas, sigamos estudiando, tengamos la revelación, porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es meditar y tener la revelación de Dios. Esa revelación nos impulsa a la vida que Dios ha planeado para nosotros. No una vida en lo natural, sino una vida en lo sobrenatural. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración final y le decimos: gracias, Padre, por la revelación de tu gracia. Gracias por Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Gracias porque sabemos que en este tiempo difícil, Señor, tu gracia se está manifestando. Tú no haces acepción de personas. Y ya nos has mostrado que para que tu poder se manifieste en nuestras vidas, se va a manifestar en nuestra debilidad. Y hoy te decimos, más que en ningún otro tiempo, necesitamos de ti para todo, Padre. Gracias, Papito, por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos que han tomado esta palabra como palabra de Dios, como palabra fiel y verdadera, y que la guardarán en su corazón. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén.